Eso. Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Continuamos con estudios bíblicos aquí hoy, 17 de febrero, día viernes, con mi hermano Agustín Afonso. Vamos a recordar clase pasada. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar viendo versos 35 al verso 38. Dice la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 35 al 38. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Entonces hay que preguntarse, como conversaba un poco antes con Agustín, con lo que estaban antes de empezar, de, ese fue un recordatorio de cómo en Lucas 9, volvemos un poco atrás para refrescar un poco, de cómo en Lucas 9 Jesucristo les había enviado a ellos primeramente. Versículo 1 de Lucas 9. Dice la palabra de Dios, misión de los 12, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y cualquier cosa que, y en cualquier casa donde entréis, y quedar allí, y de allí salí, y donde quiera que no le recibiesen, salí de aquella ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, y saliendo pasaban por las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces ese es el momento en que Jesús les está recordando en el capítulo 22, verso 35, cuando los envié. O sea, en ese momento que están aquí, habían participado de la cena del Señor, y Jesús le está dando una enseñanza maravillosa y le está explicando también lo que viene a continuación. Dice el versículo 36: y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómala; el que tiene alforja y el que no tiene espada, venda una capa y compre una. Entonces estamos hablando que ya Jesús nos está preparando para realmente lo que viene. Realmente lo que va a suceder es que Él va a ser crucificado, y desde ese momento los discípulos van a volver atrás. Los discípulos se van a dispersar, se van a dispersar, gracias hermana Yubi, se van a dispersar, y van ellos, inclusive vemos a un Pedro volviendo a pescar, pero el tema es importante porque es inevitable para Jesús lo que le viene, pero para el ser humano quizás sí hay una alternativa, y es no pasar por allí, y Él los va a exhortar. Dice versículo 37, porque os digo que es necesario. O sea, estamos hablando de que no es una opción para Jesús, no es algo que Él tiene una alternativa. Él dice: es necesario que se cumpla todavía en mí aquello de que está escrito. ¿De qué está escrito acerca de Jesús? Como dice Isaías 53, como habla Él mismo acerca de 3 veces que anunció su muerte y afirma su rostro para ir a Jerusalén sin tener miedo de esa ciudad donde lo van a crucificar. Dice: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Isaías 53. Dice el versículo 38, y ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. Ellos están pensando en entrar en guerra contra el pueblo de Roma, entrar en guerra contra la misma Jerusalén, entrar en guerra con sus propios hermanos judíos, entrar en guerra con tal de que Jesús no pase por un madero. Pero ellos no entendían, pero luego más adelante sí van a entender y comprender lo que Jesús había hecho, y es por el gran amor del mundo. Sabemos que también, hago un comentario breve, si no, él también lo mencionaba antes de la reunión con Agustín y los que estaban allí, que también hubo una misión de los 70, pero en este caso se está hablando a los 12 apóstoles. Preguntas, comentarios, hermanitos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.
Comentarios, preguntas, buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Amén, Agustín. ¿Dudas? Pueden preguntar sobre esos versículos, sobre esos momentos ya antes que lleguen a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, donde Jesús tenía la costumbre de ir con sus discípulos para tener una reunión más íntima con ellos. Aparentemente un sitio más apartado, más solo, y él podía reunirse con sus discípulos. Y era una costumbre que él tenía ir a ese sitio. Y él está anunciando ciertamente lo que vendría, o sea, no necesariamente, no directamente, pero sí le está diciendo que iban a venir tribulaciones, iban a venir momentos difíciles para ellos. No, él no está hablando de él mismo, de Jesús. Él no está hablando de él mismo, él está hablando de ellos, lo que vendría por ellos. Por eso él dice, el que tenga una capa, venda y compre una espada, no refiriéndose a la espada material, porque él dice, aquí hay dos espadas, él dice, basta, o sea, es que aparentemente no habían entendido el mensaje que Jesús les había dicho, y está hablando más sobre lo espiritual, el momentos de tribulación que le vendrían después que Jesús partiera de este mundo. Jesús sabía lo que venía, pero le está advirtiendo a ellos lo que pasaría. Y realmente la espada o la armadura del cristiano es la que encontramos ahí en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo nos enseña sobre la espada y sobre la armadura del cristiano. Y no es una armadura que luche contra sangre y carne, como él decía, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, ¿verdad? En los lugares celestes. O sea, realmente la guerra que enfrenta un cristiano, o la que debe enfrentar un cristiano, no es contra el mundo, no es contra el mundo, es contra el pecado, es contra lo espiritual, ¿verdad? Lo que nos puede apartar de Dios. Y vendrían tiempos difíciles para ella, y vemos cuando comienza la iglesia la persecución que hubo contra los apóstoles, tuvieron presos, mataron a Jacobo y tantas cosas que le sucedieron, que eran lo que iba a suceder. Y Jesús le había dicho a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos en el párrafo anterior, ¿verdad? Cuando Pedro niega, o Jesús le anuncia a Pedro, le profetiza que él lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Y él dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos, Padre, yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. O sea, les vendrían situaciones difíciles a los apóstoles, y él los estaba preparando para eso. Y eso significa que aunque te vengan cosas difíciles, aunque te vengan situaciones complicadas en tu vida, aunque vengan persecuciones, aunque vengan situaciones que muchas veces no vas a entender el por qué suceden, no significa que Dios no esté contigo. Fíjate que Jesús no oró para que no fuera zarandeado Pedro y los apóstoles. Él no oró para que ellos no fueran zarandeados. Él oró para que su fe no desfallezca, para que su fe continúe. Entonces, a pesar de la tribulación, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cosas que puedan suceder en nuestras vidas, Dios está con nosotros. Cuando nos mantenemos firmes en su palabra, cuando nos mantenemos firmes en su camino, ¿verdad? Cuando tenemos esa fe que obra por el amor, ¿verdad? Esa fe que hace la voluntad de Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ellos no habían entendido, le dice, mira, aquí hay 2 espadas, y realmente vemos cuando lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús es arrestado, que saca a Pedro la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús en el capítulo 26 de Mateo, él dice, mira, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Tú crees que yo no podría orar a mi Padre y mandaría no sé cuántas legiones de ángeles para que me defendieran? O sea, la guerra no era contra el mundo. La guerra era contra el pecado, era contra Satanás, ¿verdad? Entonces, ellos no lo entendieron, claro, después lo entienden, ¿no? Ya cuando llega el Espíritu Santo, ya en Hechos capítulo 2, ellos son bautizados en el Espíritu Santo, ya ellos empiezan a entender más las Escrituras, empiezan a entender más el mensaje de Dios, y era la promesa que Jesús le había hecho allá en el capítulo 14 de Juan, ¿verdad? Cuando venga el Consolador, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Y eso fue la promesa y es lo que Jesús les enseña. Hoy vamos a ver cuando Jesús llega a Getsemaní, esta historia de Getsemaní, y por qué la tenemos aquí en la Biblia. Porque vemos que aparecen en 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Juan creo que no menciona nada sobre Getsemaní, pero tiene un propósito por la razón, esto por qué Jesús aparece aquí, o esta historia aparece en la Biblia para nosotros. Lucas menciona cosas que Mateo y Marcos no mencionan, y Mateo y Marcos mencionan cosas que Lucas no menciona. Por eso me gustaría leer por lo menos la versión del Mateo y la versión de Lucas, que la que vamos a leer ahora, para más o menos ir comparando y ir explicando o que vayamos deduciendo la razón por la que se escribe esto y la enseñanza que nos deja a nosotros esto que Jesús está enseñando. ¿Quién puede leer versículo 39 al versículo 45? Lucas capítulo 22. Yo lo leo, mi amado hermanito.
Lea, hermanita. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amén, gracias, hermanita. O sea, aparentemente este sitio, esta plantación de oliva o de olivos, que era en la mata que se produce la aceituna, que es donde sacaban el aceite de oliva, el aceite que se usaba en aquel tiempo, llamado Getsemaní, era un sitio que frecuentaba Jesús. O sea, él tenía su costumbre cuando iba a la capital, a Jerusalén, visitar este sitio porque porque Judas lo conocía, porque los sacerdotes, los judíos, ¿verdad? Los fariseos, ellos necesitaban prender a Jesús en momentos que no estuviera rodeado de mucha multitud, porque hay mucha gente que ya seguía a Jesús porque creía en él y creían por los señales y las cosas que él hacía. Entonces él necesitaba un sitio donde Jesús estuviera solo normalmente. Y Judas sabía de ese sitio. O sea, era un sitio que normalmente Jesús utilizaba para reunirse con sus discípulos. Ahora, yo me imagino, que la Biblia no lo dice, que cuando él se reunía con sus discípulos en Getsemaní, era diferente a cómo se reunió en este momento en Getsemaní. Él aquí no les está dando una enseñanza a sus discípulos. Él aquí está orando solamente. Y les dice a ellos que oren también para que no entren en tentación. Entonces había un motivo, una razón diferente por la cual él se estaba reuniendo con ellos en Getsemaní. Ya él sabía lo que venía, él sabía muy bien lo que iba a pasarle de aquí en adelante esa misma noche, porque esa noche era el 14 del Nisan, era el momento en que estaban celebrando la Pascua, era el momento que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, y era la noche o el día que él tenía que morir como el Cordero puro, sin mancha, para que su sangre derramada limpiara de pecado al mundo, o nos limpiara de pecado a nosotros. Era el momento, él sabía que eso tenía que pasar, eso estaba profetizado, eso estaba escrito. Durante 3 años de ministerio que Jesús estuvo con ellos en el mundo, Jesús se los anunció. Que ellos no lo entendían era otra cosa, pero Jesús le anunció que era necesario que él muriera, pero que él no iba a permanecer en la tumba, sino que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Y algo que vamos a ver más adelante que sucedió, ¿verdad? Y tenemos esa constancia en las Sagradas Escrituras. Entonces, esta reunión en Getsemaní fue distinta a las otras reuniones que él pudo haber hecho en Getsemaní. En las otras era para enseñarles a ellos, era para enseñarles, darle muchas enseñanzas que él solamente se las dedicaba íntimamente a los apóstoles, como vemos desde el capítulo 13 de Juan en adelante, ¿verdad? En el capítulo 13 de Juan vemos que Jesús está en su última Pascua, donde le instituye la Santa Cena, cuando le lava los pies a los apóstoles, y de ahí en adelante, ya hasta que él es capturado, es una reunión íntima que él tiene con sus apóstoles, con sus discípulos, ¿verdad? Enseñanzas que él necesitaba dejarle a ellos, especialmente, no a la multitud, no a todos los que lo estaban siguiendo, sino especialmente a sus discípulos, porque, como él anuncia acá, vendrían tiempos difíciles para él, y ellos tenían que estar seguros y convencidos de que Jesús era el Cristo y de que ellos tenían que permanecer fieles a lo que habían creído. Por eso Jesús dice: yo voy a estar orando por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos, ¿verdad? Y es lo que él tenía que hacer, cuidar, el apóstol Pedro, a los demás que permanecieran también firmes en esa fe que era necesaria para mantenerse en el camino que él les había mostrado y que les había enseñado, y era necesario que eso sucediera. Entonces aquí vemos que él, como era costumbre, como dice el versículo 39, dice: como solía al Monte de los Olivos. Era normal que él siempre iba al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron, o sea, iban con él después que salen de celebrar la Pascua y instituir lo que fue
la Santa Cena. Dice, cuando llega a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Dice, cuando llega a aquel lugar, les dijo, ¿pero a quién les dijo? Si nos vamos a Mateo capítulo 26 de Mateo, Mateo especifica un poco más a quién les dijo. Mateo 26, en el versículo 36 en adelante, él especifica un poco más esta historia de Getsemaní. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él le dice, siéntense aquí mientras yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿A quién tomó Jesús para que fueran con él? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. O sea, él no se llevó a todos los apóstoles, se llevó solamente a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Marcos nos dice quién eran los hijos de Zebedeo en esa misma historia, que eran Jacobo y Juan. O sea, entonces va Pedro, Jacobo y Juan. Esta no es la primera vez que Jesús toma a estos tres apóstoles para ocasiones especiales, donde tenía que mostrarle cosas. Los vemos también en la transfiguración, ¿verdad? Ya en el capítulo 19 de Mateo también. Lo vemos en la curación o la resurrección de la hija de Jairo, donde él solamente permite que entren estos tres apóstoles, la mamá y el papá de la niña. Y lo vemos aquí también en sus últimos momentos, cuando él va a estar en una situación que podría hacer dudar a los apóstoles, ¿verdad? Porque él iba a estar angustiado, como él dice aquí, él se lo dice a ellos. Dice, y tomando a Pedro, a Juan y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Muy triste. Lucas dice, versículo 44, y estando en agonía, se le estaba en agonía, entristecido, muy triste. ¿Y qué es lo que oraba Jesús en ese momento? O sea, ¿qué le pedía él al Padre? Fíjese que Jesús, y es algo interesante que debemos que tomar en cuenta, ¿por qué él estaba entristecido y por qué estaba en agonía? Lucas dice, que no lo dice ni Mateo ni Marcos, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Eso significa el estrés y la agonía y la preocupación y la tristeza que él estaba viviendo en ese momento. Ahora, Jesús, desde que nació, su propósito era ir a la muerte. O sea, él sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces vimos a Jesús agobiado, preocupado por ir a la cruz? Cuando él le anunciaba a los discípulos, nunca lo vimos, o sea, por lo menos no notamos de sus palabras preocupación por el hecho de que él iba a ser entregado a los pecadores, lo iban a matar, pero que él iba a resucitar al tercer día. Él se los anunciaba a ellos, pero no lo vemos en la condición que él está aquí, en el momento que ya se acerca el momento en que él va a ser capturado. Ahora, ¿por qué él estaba angustiado? ¿Por qué él estaba en agonía? ¿Por qué su sudor era como gotas de sangre que caían en el suelo? Porque estaba en alta agonía. O sea, esa es la pregunta que uno se hace. Uno cuando va a enfrentar cosas difíciles, normalmente uno se preocupa, uno se angustia, uno entra en estrés. Y más cuando sabes que te van a matar. Y más cuando sabes que te van a matar de la manera como te van a matar. Jesús sabe que iba a ir a la peor de las muertes que le podía pasar a cualquier ser humano. O sea, que alguien lo matara es normal, o sea, podía suceder. Pero que te mataran en una cruz no era normal, era difícil. O sea, porque la cruz no te mataba rápido, te mataba muy lentamente, o sea, pasabas mucho dolor. Era una muerte muy lenta de tortura, de agonía, ¿verdad? Durante el tiempo que él estuviera en la cruz. Vemos que Jesús estuvo crucificado desde las 9 de la mañana, después cuando lo crucifican hasta las 3 de la tarde. Y fue una agonía. Había personas que los crucificaban y pasaban días, o sea, antes de morir. O sea, era difícil morir. Ahora, ¿Jesús le tenía miedo a la muerte? ¿Ustedes creen que Jesús le tuviera miedo a la muerte? Nosotros podemos tenerle miedo a la muerte, porque aunque la Biblia nos explica lo que va a pasar después de la muerte, lo que es desconocido o nuevo para nosotros nos causa temor. Y si a mí me dicen, mañana te vas a morir, yo hoy no podría dormir, yo estaría en una angustia, o sea, estaría preocupado, pues.
porque es algo es algo nuevo que yo no sé cómo va, o sea, la Biblia dice cómo va a ser, pero uno tendría que vivirlo para realmente saber lo que significa o lo que es, o lo que pasa durante ese momento, cuando uno muere, qué es lo que sucede. O sea, uno estaría angustiado, estaría preocupado. El que diga que está tranquilo, sabiendo que se va a morir el día siguiente, no creo que sea muy sincero. Yo creo que siempre vamos a tener esa angustia. Ahora, Jesús sabía lo que era la muerte. Sabía lo que iba a pasar después de la muerte. Jesús sabía para dónde iba a ir después que muriera. Él sabía lo que iba a pasar con su espíritu en el momento que saliera de su cuerpo. O sea, él sabía todas estas cosas. Él tenía dominio sobre todas estas cosas. Él es Dios. Él viene de la eternidad. Él nos creó a nosotros. Y él sabía todo lo que es la eternidad. Él sabe lo que es vivir al lado de Dios, del Padre. Él sabe lo que es vivir en el cielo. Él sabe vivir lo que es vivir en el mundo espiritual. Él todo eso lo conoce y sabe. Entonces, la angustia de Jesús no puede ser morir. No puede ser morir. O sea, no es que cuando él se arrodilla y estoy angustiado, estoy triste hasta la muerte, yo pienso que no es por la muerte misma, pero sí por la cruz. Pero sí por la cruz. Pero no por el dolor que causara la cruz, sino por lo que significaba la cruz. Fíjense, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Si nos vamos a Hebreos capítulo 7, un momentico, Hebreos capítulo 7. Dice que Él es nuestro sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto o de un mejor pacto. Versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo era Jesús entonces? Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y cuando hablamos de sublime, hablamos de maravilloso, de grandeza, de lo máximo, lo mejor que se puede existir. Y más grande que los cielos. O sea, él estaba por encima de los mismos cielos en cuanto a ser sublime, en cuanto a grandeza. O sea, era lo máximo que podía suceder. ¿Y qué iba a pasar con él? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Famoso ese versículo que conocemos, ¿verdad? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él era santo, sin mancha, sublime, más que los cielos, y por nosotros se hizo pecado. Entonces Jesús estaba angustiado, no era por la muerte. Jesús estaba angustiado por el pecado. Y ahí es cuando nos damos cuenta nosotros como cristianos y despertamos y nos despertamos a esto. Lo peligroso y lo malo que es el pecado. Fíjense que Jesús sabía que él iba a estar cargando el pecado de la humanidad. Dios lo hizo pecado para que muriera por nosotros. Y eso lo tenía él angustiado hasta la muerte y triste hasta la muerte. Él sabía que venía a morir, él sabía que iba a eso. Pero estaba triste por lo que le iba a suceder. Y sobre todo porque era en la cruz, y no por el dolor de la cruz, sino por lo que dice Gálatas en el capítulo 3, que también lo recordamos, 3, vamos a leerlo un momentico para refrescarlo, si lo consigo. Capítulo 3. Gálatas 3, ya lo digo, ya estoy llegando. En los versículos 13, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Dice, Él nos redimió de la maldición de la ley, hablando de los judíos, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Imagínense lo que iba a sufrir él por culpa del pecado. O sea, la maldición, porque maldito, porque ahí crucificaban a las peores personas, al peor de los pecadores, eran los que crucificaban ahí, los peores, los que violaban completamente la ley, los que estaban en contra del mismo Dios, eran muertos en la cruz por los romanos. Y Jesús tenía que pasar por eso. Y eso era a causa de que él estuviera en esa angustia, en esa preocupación tan grande. Dime, Alejandro, ¿ibas a decir algo?
Sí, Agustín, ahí, aquí pensando, se cumple perfectamente lo de el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Claro, Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús y ninguna cosa ha hecho Cristo para desagradar a su Padre, ni pecado hay en él, efectivamente. Y por eso es que veo a Jesús realmente en agonía y estoy buscándolo en el griego y me llama la atención porque lo traduce de esta manera. El verso 44 en griego dice, y habiendo llegado a ser él en una gran lucha interna, intensamente oraba y llegó a ser un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. O sea, me llama la atención esa gran lucha interna, ese conocimiento de lo que tú dices del pecado y reflexiono cómo a veces mi pecado no causa nada en mí. Y eso, por eso es que hay que tener temor de Dios. Fíjate, la peor consecuencia, gracias, Hola, Enrique. eh, ¿Quién quiere? yo Alejandro, quiero Daniel. opinar. Soy yo, Daniel, tu hijo. Sí. Mira, yo quiero opinar algo y es sobre eso. Ahorita que me puse a pensar, yo nunca lo había visto así, pero ahorita que lo comentas, de verdad me parece bastante, o sea, obviamente me parece lo que tiene todo el sentido, porque yo también por eso me pensaba mucho como, cónchale, pero Jesús que tenía como miedo de morirse. Y yo, bueno, es la parte que yo digo, bueno, era humano. Es su parte como humana, obviamente, por el sufrimiento y eso, digamos como la biología, la parte como más humana, casi que el cuerpo casi que no se niega como a morir. Pero ahorita que me doy cuenta, no tiene nada que ver con eso porque Jesús era también Dios. Es lo que tú dices, y es la parte también que él dice en la cruz, que es que, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es porque él sabía que él iba a cargar con todos los pecados y sabía que no solamente era el pecado, sino que sabía que el pecado es la separación con Dios, la separación con el Padre, y él sabe que iba a estar separado del Padre, y creo que eso es lo más horrible que le puede pasar a alguien en la vida, y esa era la angustia que él tenía, porque él sabía que no que iba a ser crucificado, que iba a sufrir solamente, aparte de, ok, puede dar miedo todo eso, pero era que iba a estar separado del Padre realmente, o sea, que él iba a sentir la ausencia del Padre, iba a ser como rechazado, por así decirlo, porque obviamente Dios no comulga con el pecado, por así decirlo. No sé, creo que es como lo que entiendo yo. Sí, señor, Gracias. así es. Fíjese que, gracias, hermanito Danielito. Estamos conectados porque yo voy a leer ese versículo precisamente ahorita. Fíjese Mateo 27:46. Cerca de la hora novena. La hora novena, ¿se acuerdan cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Ya la hora novena es la hora que muere Jesús. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa era la angustia de Jesús, como dice Daniel. O sea, en ese momento estaba pagando por quiénes. Él estaba pagando por nosotros. Él estaba pagando por nuestros pecados. Él estaba pagando por lo que nosotros debíamos. Él los cargó en su vida, en su cuerpo, ¿verdad? Físico, de carne que él tenía. Y él estaba pagando por nosotros. Entonces la angustia verdadera es esa. O sea, la tristeza, ese estrés que le hizo sudar sangre, era por eso, era por el pecado. Y como decía Alejandro, nosotros pecamos y no nos preocupamos. Nosotros cometemos un pecado deliberado y sabemos que está mal y no nos pesa, o sea, estamos tranquilos y no sentimos ningún tipo de remordimiento muchas veces por lo que estamos haciendo. Y Jesús, habiendo sido profetizado para que eso sucediera, era su misión. Con todo eso él estaba angustiado y preocupado y triste hasta la muerte por el hecho de que Eva iba a pasar por eso, iba a pasar por el pecado, iba a pasar por la condición de que Dios se separara de él. ¿Y cuántos de nosotros realmente nos preocupa eso? Como a Jesús le preocupó en ese momento en Getsemaní. Fíjese que alguien que sabe que se va a morir vive angustiado. O sea, si yo sé, a mí me dice, mira, tienes un cáncer y te vas a morir dentro de un año, yo voy a vivir este año angustiado y preocupado y en estrés. O sea, mi vida no puede ser normal.
Jesús sabía que iba a morir en la Pascua, en esta Pascua. Él sabía que iba a morir en esta Pascua. Pero él nunca vivió angustiado ni preocupado por saber que iba a morir. La preocupación de él está aquí en Getsemaní cuando ya se acerca el momento donde iba a cargar el pecado. Iba a tener que lidiar con el pecado siendo puro, sin mancha y más sublime que los cielos. Entonces el pecado es terrible. Aquí es donde vemos lo terrible que es el pecado para Dios. Lo terrible que debe ser para nosotros también el pecado. Tenemos que luchar contra eso. O sea, tenemos que... Yo sé que primera de Juan capítulo 1 dice que el que diga que no ha pecado le hace al mentiroso. O sea, todos siempre vamos a cometer algún tipo de pecado. Pero nuestra lucha constante debe ser contra el pecado. Y él se lo dice a ellos en Getsemaní. Oren para que no entren en tentación. Santiago dice, bueno, dime antes de leer, Lisbeth, ¿ibas a decir algo? Deja que Lisbeth hable. Sí, buenas tardes. Ese también es clave, hermano. En el Salmo 10, David, en el versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Entonces, quizás nosotros en algún momento de nuestra vida también nos hemos hecho esa pregunta. Parece que Dios se esconde en nuestros peores momentos. Es como si desapareciese, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esa sensación? Pero en realidad el dolor más agudo no es quizás esa situación terrible por la que estamos cruzando, sino más bien es sentir no encontrar a Dios de nuestro lado. ¿Sí? Pero tenemos que confiar que Dios está allí e incluso alabarlo en medio de esas tormentas, de esas dificultades. Entonces, porque me acordé de este salmo que yo he estado leyendo, y David también pasó por eso. Aun cuando Dios lo estimaba a él como un hombre conforme a su corazón. Amén. Gracias, Lisbeth. Hermano Iván. Y solo quería comentar ahí en el verso, sería el 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Entonces, si entiendo bien, según la explicación que usted muy bien ha proporcionado, está hablando prácticamente, como usted dice, no se refiere en sí ir a la cruz, sino parece que esa copa consistía en que él sería hecho pecado por nosotros. Entonces, si tratado por Dios como pecado en el mismo, entonces ese era el dolor que tenía. Entonces, prácticamente lo más difícil, el sufrimiento más difícil lo pasó ahí en ese momento, en ese sistema, ¿no? Fue el momento más. Y me estaba preguntando porque en cierto momento, cuando él lo están juzgando y anda y muchas personas se dieron cuenta que él no era culpable. Y hubo un momento que incluso los mismos lo miraban y dijeron, pero es que este no debe nada, no ha hecho ningún pecado. Prácticamente les decía, es por la insistencia que tienen los judíos para juzgarlo. Y en cierto momento me parece que se da cuenta y miro que hasta ir a la cruz para él no le daba temor, pues ese es el punto principal. Entonces, prácticamente nuestros pecados es que lo colocaron en esa situación, ¿verdad? Porque una de las cosas que incluso en Juan dice que al Padre le agradó la propuesta, como quien dice, le agradó que él dijo, porque prácticamente como que si hubieran tenido un diálogo, Jesús y el Padre, le dice, como que dice, ¿quién los va a salvar? Entonces, como que él se ofrece voluntariamente. Yo voy a ir a morir por todos para redimirlos de la ley. Entonces, me parece que es una buena, es una explicación correcta de lo que de esta parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en ese momento ahí en el monte de Getsemaní. Aparte, el significado práctico de
de ese versículo cuando dice la copa prácticamente a eso está refiriendo. Señor le bendiga, hermano. Amén, gracias, hermanito. La hermana Gladys. Gracias, mi hermano. Bueno, además de todo, ¿verdad? Lo que se está diciendo, no olvidando que nuestro Señor Jesucristo fue el 100% humano. Entonces, Él conoce todos nuestros dolencias pequeñas, dolores grandes. Entonces, y soportar unos clavos no es de todos. No es de todos. Entonces, tanto era el sufrimiento físico, ¿verdad? Físico. Y pues él dependió del Padre. Entonces, así nosotras sabemos que todo lo podemos en Cristo, pero también debemos de depender de Él y estar en esa constante oración. Por eso Él nos dejó ese ejemplo, que si Él lo buscó, ¿por qué nosotras no? ¿Verdad? Nosotros no. Entonces, y sí, era la voluntad de, como ser humano, el Señor pues sintió esa debilidad, pero ahí nos está demostrando a nosotros que no es lo que yo deseo, sino la comisión que tenemos como cristianos. Entonces, a pesar que el Señor sabía, podía soportar, Él podía haber mandado ángeles, pero el ejemplo es para nosotros. Esas palabras es para que nosotros meditemos y digamos si el Señor sintió, si lo dijo, si buscó, si dependió. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermanito. Sí, bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús también fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús podría haber dicho, yo no voy a la cruz, pero nunca dijo eso. Él cuando oraba al Padre, él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, él sabía que eso tenía que ser. Y Hebreos, lo que decía el hermano José hace rato, Hebreos dice que él fue escuchado por su temor reverente, pero Jesús fue escuchado, pero igual fue a la cruz. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense que él fue oído a causa de su temor reverente, pero dice el que lo podía librar de la muerte. ¿Será que realmente la preocupación de él era por la muerte? Como yo dije antes, Jesús sabía lo que sucedía, lo que pasaría después de la muerte. Jesús sabía lo que era la muerte. Ahora, aquí la muerte no necesariamente tiene que ser una muerte física, la preocupación de él. Yo creo que tenía que ver con lo que decía Mateo capítulo 27, cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactami, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, cuando nos separamos de Dios, con lo mismo que sucede con el pecado y nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos pecadores, cuando practicamos el pecado, morimos espiritualmente, estamos separados de Dios, y es lo que le preocupaba a Jesús, ¿verdad? La separación del Padre. Pero era algo que tenía que suceder, y él fue escuchado, pero tuvo que suceder, eso no pudo evitarse. Era algo que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre mismo pecara, ya Dios había profetizado la venida de nuestro Señor Jesucristo a liberarnos del pecado, porque el pecado iba a entrar en el mundo, ¿verdad? Por un hombre, y por un hombre, que es Jesucristo, nosotros somos librados de ese pecado que entró en el mundo. Entonces, la preocupación real de Jesús era eso, y él ora por sus discípulos para que ellos no entren en tentación. ¿Y cuál es la tentación la que podían entrar ellos en ese momento? Yo creo que uno se pregunta, bueno, ¿qué podía pasar con ellos? Y lo vemos más adelante, todo lo que sucedió después que Jesús es capturado. Y aquí hay algo que no aparece en los otros evangelios, en el versículo 43 de Lucas 22. Dice el versículo 10, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Eso no lo mencionan ni Mateo ni Marcos.
Pero fíjense que ni Mateo ni Marcos, primero Marcos no era apóstol, Marcos no estaba ahí, Mateo no estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes estaban? Era Pedro, Juan y Jacob. Dice Lucas en el capítulo 1, en los versículos 1 en adelante, que él investigó diligentemente todas las cosas y las describió en orden. Ahora, ¿con quién investigó Lucas este acontecimiento de Getsemaní para poder escribir algo tan vivido, tan claro como era que Jesús botaba sangre, gotas de sangre, el sudor era como gotas de sangre, y se le apareció un ángel que vino a animarlo, fortalecerlo? O fue con Pedro, o fue con Jacobo, pero Jacobo ya había muerto al principio de la iglesia primitiva. Probablemente fue con Juan, o Pedro o Juan, ¿verdad? Fue lo que dio la información de lo que ellos habían visto y escuchado, porque ellos estaban ahí presentes. Jesús se alejó un poco de ellos, como un tiro de piedra, se alejó un poco de ellos para orar arrodillado y con la cabeza en tierra, ¿verdad? Entonces se le aparece un ángel para fortalecerlo, pero no para evitar el martirio, sino para fortalecerlo, para darle fortaleza. Claro, es como decía la hermana, o sea, él también era de carne, él también tenía un cuerpo físico, y el dolor iba a ser inevitable. O sea, el dolor de ir a las torturas que él tuvo que pasar eran difíciles, el dolor de ir a una cruz era difícil, pero yo creo que esa no era su mayor preocupación era la otra. Era cargar con el pecado, era separarse del Padre, era que el pecado hiciera que su Padre se alejara de él. Esa era la mayor preocupación y debe ser la mayor preocupación de nosotros. Por eso, cuando Jesús ora por Pedro, en el capítulo, aquí mismo en este capítulo, versículo 32, él no ora para que ellos no sean zarandeados como trigo. Él ora para que su fe no desfallezca. Y era lo que él quería enseñarles también a ellos. O sea, vendrían tiempos difíciles, pero tenían que mantenerse firmes en el camino de Dios. Ellos tenían que mantenerse firmes siempre. O sea, yo quisiera evitar ciertas cosas en mi vida, momentos de dificultad, momentos de enfermedad, tantos momentos que uno puede vivir en esta vida. Pero es algo que va a pasar, es algo que tiene que pasar, es algo que nos va a pasar. Los apóstoles tenían que pasar por tribulaciones. La iglesia primitiva pasó por muchas tribulaciones. Y eso tuvo un propósito también, tuvo una razón. Y eso lo tenemos escrito nosotros para que nos anime también a nosotros. Y sepamos lo que significa realmente vivir como cristiano y que el cristianismo es un camino real, porque nadie sufre por una mentira. Nadie entrega su vida por una mentira. Y cuando vemos que estos primeros cristianos entregaban su vida por Cristo, es porque realmente tenían una convicción, ¿verdad?, que los llevaba a eso. Y eso nos anima a nosotros a cada día creer y confiar más en Dios, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas que podamos estar viviendo. Entonces los problemas van a venir. El ángel fortaleció a Jesús. Jesús oró por Pedro para que su fe no fallezca, pero nunca dijo, no voy a permitir que Satanás te zarandee. Vas a ser zarandeado, vas a tener problemas, pero sigue adelante. Es necesario muchas veces que vivamos esas cosas, porque es necesario que suceda. Los apóstoles tienen que ser zarandeados, pero su fe tiene que permanecer. Y nosotros podemos pasar por dificultades, pasar por situaciones muy difíciles, como Jesús, que pasó por la peor de las situaciones, pero él sabía que eso era necesario que sucediera. Y por eso vino un ángel a fortalecerlo, a hablarle. Lo mismo que sucedió allá cuando la transfiguración, ¿verdad?, de Jesús, creo que en el capítulo 19 de Mateo, cuando ellos hablaban de qué, de su sacrificio, cuando hablaba con Elías y Moisés, ¿de qué estaban hablando? De lo que iba a hacer Jesús, de su muerte en la cruz. Entonces era necesario estar preparado para ese momento, tanto física como espiritualmente, pero era difícil, no era fácil para Jesús ese momento, porque era la separación de su padre en ese momento, algo que nunca había sucedido en su eternidad. Él siempre estuvo con el Padre, siempre han sido uno, pues, y en este momento iba a haber esa separación por culpa del pecado. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Esta enseñanza que nos deja Getsemaní a nosotros, lo peligroso y difícil y malo que es el pecado. Por eso la lucha debe ser constante contra el pecado. Y luchar, como él decía, orar para no entrar en tentación, como decía Santiago, que lo iba a leer hace rato, pero ya creo que conocemos todo ese texto, que Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. Y cuando el pecado da luz, cuando el pecado es consumado, da luz la muerte, ¿verdad? Y la muerte tiene que ver con la separación de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Tenemos que luchar contra la tentación. Somos de carne, Jesús estuvo tentado, como decía Hebreos
Capítulo 4, estuvo tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros también somos muy tentados todos los días, de muchas maneras. Muchas veces caemos en la tentación, pero tenemos que tratar de luchar contra eso, contra la tentación. Siempre nos queda la oportunidad, como decía primera de Juan capítulo 1, confesar nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, es cuando confesamos. O sea, tenemos las cosas mucho más fáciles. O sea, para nosotros Dios lo ha puesto muy fácil, porque Jesús hizo el trabajo difícil. Nosotros simplemente vamos a seguir pecando porque seguimos viviendo en un cuerpo imperfecto, en un mundo imperfecto, pero Dios nos da la oportunidad que por la sangre de Cristo podamos tener perdón de pecados cada vez que nos arrepentimos. Pero no se trata de que el hecho de que por arrepentirse ya nuestros pecados son perdonados, entonces vamos a utilizarlo como guachafita. O sea, no vamos a utilizarlo como una fiesta para pecar y arrepentirnos después. Tampoco es la idea, ¿no? O sea, simplemente tratar en lo posible de luchar por el pecado. Sabemos que vamos a ser tentados muchas veces, a lo mejor vamos a caer en tentaciones, pero procurar en lo posible no caer en tentación, sino vivir una vida santa y agradable a Dios. Amén. Alex tiene la mano levantada, se la va a entumecer la mano, sí, tienes razón. Sí, mi hermano, o sea, ya tengo que alzar la mano. No, pero no, me estaba escribiendo por el chat privado la hermana Yelenia. Nuestra hermana Yelenia está en 14 años luchando con cáncer de sangre y Sí. de verdad que los médicos pues dicen que no entienden cómo está viva porque ella ya ha pasado 3 recaídas y este cáncer no supera, nadie supera las 3 recaídas. Sin embargo, esta recaída que tuvo, pues duró casi un año, aún está en esa lucha. Y está como en posibilidad de una cuarta, de una próxima recaída, esperando en Dios que no. Y ella me está escribiendo, ella dice que Jesús buscó consolación en medio de la angustia. Y él sabía lo que iba a pasar, lo que estaba era claro, sabía que Dios estaba con él, pero estaba claro que él tenía una misión que cumplir. También me dice, ¿verdad? Porque yo le digo que participe, pero no participa. Ella dice, en medio de mi propia tribulación, yo sé que Dios está conmigo. Es más, de hecho, he tenido ya 14 años luchando y le ha pedido al Señor que le dé la oportunidad de ver sus hijos, que cuando comenzó el cáncer estaba con sus niños, eran menores, pues ya ella ve sus hijos, ya en la mayoría, los 3 niños completamente consagrados a Cristo. Sin embargo, a ella le dicen que en todo momento le están diciendo que ella está ya próxima a morir. Sin embargo, ella está consciente y clara, ¿verdad? Que lo más maravilloso ha pasado en su vida, que es salva y que simplemente pues se coloca en las manos del Señor para cuando ella pueda ser llamada. Todo esto me lo está diciendo por chat. Yo le digo a ella, participa, pues, porque realmente pues pues ella es la que está pasando por una situación sumamente difícil, porque para nosotros de pronto se nos hace fácil decir, no, que en medio de la tribulación y en medio de la tribulación, pero estamos muy bien. Pero ella está luchando con un cáncer, de hecho no le dan ninguna posibilidad de vida. Y sin embargo, pues ver una hermana que aún en esas dificultades está diciendo, yo aún sabiendo que voy a morir, sé que Dios está conmigo, principalmente porque ya Él murió primero, Él ya murió por mí en la cruz, pues a mí solamente me queda esperar su voluntad. De verdad, esas palabras siempre las he recibido de ella. Para mí es un ejemplo de vida y de fe y de lucha. Y bueno, aquí está, eso era lo que quería compartir, que me está compartiendo a medida de que está oyendo la clase a través del chat privado. No sé si ella no, pero es rudo por lo que ella está pasando, o simplemente está contenta y porque por lo menos ya sus hijos los ve consagrados a Cristo, 3 jóvenes, que eso era lo que ella decía, pues ya, bueno, Señor, si es mi tiempo, es mi tiempo. Gracias. Así es, la recompensa es de Dios. La recompensa siempre viene de parte de Dios. Y Dios nos va a recompensar por nuestra fe, por lo que hemos creído. Tu hermano José Pineda, él daba un texto también que es clave, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjese que Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados por Cristo. Claro, aquí es una manera de animar a los hermanos, que Cristo, a pesar de que era Dios, de que era el Hijo de Dios, de que venía de la eternidad, él padeció. Y la iglesia, los hermanos padecían, los hermanos a lo que le escribe Pedro, estaban pasando por dificultades, estaban siendo perseguidos, estaban padeciendo. Y él los anima y dice, si Jesús lo hizo también nosotros podemos pasar por eso. Eso es inevitable, el padecimiento del cristiano es inevitable, siempre vamos a padecer por cualquier situación, por lo que sea. Pero la paz y la alegría del cristiano debe estar en su esperanza, en que uno va a tener una vida nueva, ¿verdad? Que la verdadera vida no es aquí en este mundo, la verdadera vida es allá en los cielos, junto al Padre. Y era lo que Jesús quería, pues, o sea, él le preocupaba el pecado porque el pecado lo separaba. Aunque Jesús sabía que eso no iba a ser por mucho tiempo, porque él igual iba a resucitar al tercer día, iba a estar nuevamente con el Padre cuando ascendiera a los cielos. Pero el hecho de participar solamente del pecado, ya para él era una angustia y un estrés muy grande. El hecho de participar en un pecado, ¿no? por poco tiempo que sea. Hermano Roberto, si quiere decir algo, complementarnos. Creo que ya con esto podemos ir terminando. Bueno, ya están completando bastante. Especialmente todos están participando. Qué lindo. Que Dios los bendiga. El hermano Iván tiene la mano levantada. Hermano Iván, ¿va a decir algo más? Vamos, se le olvidó bajar la mano. Ok, ¿alguien más tiene preguntas o comentarios? Los puede hacer libremente. No les dé miedo participar ni preguntar. Que si yo no sé nada, Alejandro les contesta. Bueno, hermano Roberto. Bueno, todo va bien. Sí, Está claro. bien. Entonces, la próxima clase de Lucas la vamos a hacer este martes que viene, porque el hermano Fidel, que es el que da el libro de Hechos de los Apóstoles, no va a poder darle el martes, la va a dar el viernes. Yo entonces cambio con él para el día martes. Entonces el martes continuamos viendo, ya vamos a ver el arresto de Jesús cuando llega Judas y arrestan a Jesús, y vamos a ver toda la historia de lo que sucedió y qué podemos aprender con esto. ¿Está bien? Bien. Amén, hermano Agustín. Damos gracias por este momento. Vamos a detener aquí. Un saludo a todos los hermanos. Vamos a despedirnos en oración.